Para iniciar nuestro proyecto seguimos la metodología de Garritz, quien sostiene que el primer paso fundamental es identificar y plantear preguntas que puedan responderse mediante la indagación. Y según este autor, este paso es importante porque permite enfocar la investigación hacia problemas específicos y reales. A partir de esto, planteamos algunas preguntas sobre su funcionamiento, sostenibilidad e impacto social y económico. Nuestra metodología consiste en definir y analizar el problema, identificando sus aspectos más relevantes. El problema central es evaluar si el motor Stirling es una alternativa viable para la transición energética, contrastando su alto rendimiento teórico con las barreras económicas y de fabricación actuales. Y finalmente en esta etapa realizamos la modelización del fenómeno físico centrada en la planificación técnica necesaria para el proyecto. El tercer paso de nuestra metodología consiste en reunir información bibliográfica que sirva de sustento para nuestra investigación. Primero definimos qué es un motor. Un motor es un sistema que transforma energía en trabajo mecánico, permitiéndonos ver cómo el potencial energético se convierte en movimiento real. Específicamente, el motor Stirling es una máquina de ciclo cerrado que utiliza la expansión y contracción de un gas al calentar y enfriar este gas de forma externa. Movemos los pistones de manera silenciosa, lo que permite funcionar con cualquier fuente de calor, especialmente con energía renovable. Hay tres maneras de configurar un motor Stirling: alfa, beta y gamma. En la alfa es el diseño de mayor potencia relativa, pero también es el que exige más técnicamente. Consta de dos pistones de potencia en cilindros independientes. Un cilindro es el caliente y el otro es el frío. El gas se mueve entre ambos a través del regenerador que almacena el calor. Al no tener un desplazador sino dos pistones que realizan trabajo, su densidad de potencia es muy alta. En la configuración beta es el diseño original de Robert Stirling y destaca por su compacidad. Utiliza un solo cilindro donde coexisten el pistón de potencia y el pistón desplazador. Ambos se mueven en el mismo eje. El desplazador mueve el gas entre las zonas fría y caliente, mientras el pistón de potencia extrae el trabajo. Este diseño elimina problemas de espacio y reduce las pérdidas de presión al tener un volumen muerto mínimo. Y en la configuración gamma es la variante más común para aprender a construir modelos de prueba. Es similar al beta, pero el desplazador y el pistón de potencia están en cilindros separados. El cilindro del desplazador es mucho más grande y se encarga de mover el gas hacia la fuente de calor, mientras que un cilindro pequeño contiene el pistón que genera el movimiento. El volumen permanece constante, pero la temperatura y la presión bajan. El gas se desplaza de la zona caliente a la zona fría a través del regenerador, el cual permite que el gas ceda su calor, enfriándose antes de llegar al cilindro frío. 3. Compresión isotérmica. La temperatura se mantiene constante mientras que el volumen disminuye. Ahora que el gas está en la zona fría, se comprime y permite que el pistón vuelva a la zona caliente, pasando de nuevo por el regenerador. 4. Calentamiento isocórico. El volumen permanece constante, mientras que la temperatura y la presión aumentan. El gas comprimido vuelve a la zona caliente, recogiendo el calor que había dejado en la fase 2. De esta manera, el sistema está listo para repetir el ciclo. La manera en que se lleva a cabo el ciclo Stirling se puede explicar en los siguientes 4 pasos a través de este simulado. 1. Expansión isotérmica. La temperatura se mantiene constante mientras que el volumen aumenta. El gas de trabajo se encuentra en la zona caliente del motor. Este aumenta su presión y se expande, empujando el pistón hacia arriba. 2. Enfriamiento. Calor y trabajo explican el movimiento. La ecuación del calor isocórico representa el momento en el que el regenerador transfiere energía al gas sin que se expanda aún, preparando la fuerza del motor. La fórmula del trabajo isotérmico, que incluye el logaritmo natural de la relación de volúmenes, es la más importante, pues según Martini, es aquí donde el gas se expande y produce el giro del volante que vemos físicamente. Y finalmente la importancia de la matemática culmina en la eficiencia térmica, que esta relación nos demuestra el rendimiento que depende estrictamente de la diferencia de temperatura. Para lograr comprender el motor Stirling debemos observar su fundamento matemático, que es el que dicta su eficiencia y potencia. Primero, la ecuación del estado de los gases ideales
Es vital porque describe el estado del gas dentro del motor. Nos dice que si aumentamos la temperatura manteniendo el volumen, la presión debe subir obligatoriamente, que es lo que empuja el pistón. Durante el ciclo, las fórmulas ventajas de este tipo de motor está la alta eficiencia teórica, el sistema flexible y sostenible, el funcionamiento silencioso y estable, la seguridad y durabilidad mecánica, la eficiencia significativa, el recurso pedagógico privilegiado para ilustrar principios de la termodinámica. Y entre las limitaciones está el costo elevado, la respuesta lenta a cambios de carga, la complejidad del regenerador y la escasa infraestructura industrial. Como parte del cuarto paso de la metodología, desarrollamos una serie de modelos que nos permitieron familiarizarnos con su construcción. Primero comenzamos con un modelo mental dibujado que fue fundamental para organizar nuestras ideas iniciales en forma coherente. Después hicimos un modelo mental o NEPSI, donde analizamos el proyecto desde aspectos ontológicos, epistemológicos y psicológicos. Posteriormente realizamos un modelo descriptivo que nos permitió identificar con precisión cada parte del motor y fue la base para seleccionar los materiales adecuados. Como ejemplo, también desarrollamos un modelo experimental donde registramos los datos más relevantes de la práctica acompañados de una tabla de variables. El hielo es fundamental ya que permite una zona fría y si no hay hielo se disminuye la diferencia de temperatura y el gas no se contrae lo suficiente, reduciendo el movimiento del pistón. Suponemos que el gas se mantiene caliente a 80 grados centígrados sin un enfriamiento eficiente. A partir de los resultados que nos dio la fórmula, dedujimos que al no haber hielo, el gas permanece caliente y la presión no baja lo suficiente, por lo tanto el pistón no regresa con fuerza y el ciclo térmico se vuelve ineficiente. Finalmente, complementamos este proceso con un simulador en GeoGebra para visualizar el ciclo termodinámico y llenamos una bitácora detallada que documentaba paso a paso la fabricación de cada componente. En este trabajo estamos reflexionando sobre la educación en México a lo largo de la historia, reconociendo cómo los avances científicos y tecnológicos han acompañado su desarrollo, desde los conocimientos prehispánicos en astronomía, medicina, también pasando por la minería y la ingeniería en la época colonial, hasta la creación también de instituciones como lo son la Escuela Nacional Preparatoria, la UNAM, el IPN. La ciencia y la tecnología se han ido integrando progresivamente al sistema educativo y analizamos la importancia de la educación para comprender y aplicar la ciencia utilizando el motor Stirling como un ejemplo de una tecnología con valor educativo. Y finalmente reflexionamos también sobre los retos actuales en la educación en México, como el acceso equitativo al conocimiento y el uso de tecnología para atender estas problemáticas, así como también la democratización de la ciencia. Diseñar y conducir la investigación, según Garris, fue el proceso de pasar de la simple observación al conocimiento. Logramos reflexionar sobre el movimiento del pistón, generar hipótesis sobre el calor y la velocidad y postular causas como el sellado defectuoso. Finalmente, el último paso consiste en comunicar los hechos y procedimientos científicos. Como señala Garritz, la ciencia escolar es un proceso de construcción colectiva. Los materiales que necesitaremos para hacer nuestro motor son bicarbonato de sodio, 2 latas de 355 mililitros, una lata grande de verduras, pinzas o tijeras, lija, cola loca, tubo de PVC, flexómetro o regla, fibra de metal, globos del número 14, alambres, disco de película, cinta de aislar, una vela y aluminio. Primero, lijaremos el tubo de PVC sobre una superficie curva. Esta puede ser la misma lata para que encaje perfectamente con su forma y sea más fácil pegarlo. Mediremos 9 centímetros a partir de la base de una de las latas y cortaremos por la mitad. Con mucho cuidado cortaremos el borde superior de la lata, para así retirar la tapa por completo y dejar el cilindro abierto. Ahora trabajaremos en nuestra segunda lata. Lijaremos la parte superior de la lata, tal y como se muestra aquí, la parte donde se encuentra la boquilla. Esto será necesario para pasos más adelante. Ahora regresaremos a trabajar en nuestra primer lata. Vamos a pegar el tubo de PVC en esta. Aplicaremos un poco de cola loca en el tubo justo en el borde y la pegaremos en la parte inferior de nuestra lata.
presionando unos segundos para que nos quede bien firme, justo en la parte que se muestra aquí. Ahora reforzaremos nuestro tubo. Vamos a poner un poco de bicarbonato en toda la orilla de la unión y luego dejaremos caer cola loca. Esto creará una especie de soldadura plástica que evitará cualquier fuga de aire. Ahora cortarás con mucho cuidado la sección de la boquilla de nuestra segunda lata, la que ya habíamos lijado anteriormente. Sigue la línea que te mostramos aquí. Reserva esta pieza junto con el disco que anteriormente habías obtenido. Ahora realizaremos nuestro pistón. Primero tendrás que hacer un orificio justo en el centro de ambas tapas. Esto será para atravesar un alambre. Dobla las dos chapas de las tapas hacia adentro, haciendo que queden juntas. Ahora con un alambre o nuestra mezcla de cola loca y bicarbonato las pegaremos. Presiona muy bien para que peguen bien. Coloca la fibra de metal en el interior de la lata. Este material ayudará a retener el calor por mucho más tiempo dentro de la pieza. Ahora forraremos la pieza con aluminio. Esto ayudará a que el pistón se deslice mejor dentro de la lata. En la lata donde pegamos el tubo, haremos un orificio de ventilación que permite el paso del aire directamente hacia el tubo de PVC. Ahora en esta lata introduciremos nuestro pistón. Aquí es donde irá. En la segunda lata realizarás una perforación pequeña justo en el centro de la base. Este orificio nos servirá como guía para el paso del pistón. En esta misma lata cortarás una pequeña abertura, una pequeña ventana. Para asegurar la precisión del corte, se recomienda que marques primero el contorno previamente con un marcador. Tendrá que quedar algo así. Haremos dos agujeros, uno en cada lado de la lata. Asegúrate de que sean simétricos, que estén exactamente uno enfrente del otro para que el eje pase de forma recta. Utilizando el estuche de una película, recorta solo el círculo central, que es el soporte del disco. Esta pieza nos servirá más adelante para asegurar y centrar nuestro disco en el mecanismo. Ahora, con ayuda del alambre y unas pinzas, fabricaremos el cigüeñal, el cual deberá tener la siguiente forma y medidas. Trata que las líneas queden lo más rectas posible para evitar que se trabe. Ahora que tenemos el cigüeñal, con este doblez, pásalo con cuidado a través de los dos orificios simétricos que habíamos hecho en la lata. Después, coloca el disco en uno de los extremos, asegurándote de que el lado opuesto quede perfectamente recto para que el giro sea uniforme. Asegúrate de que este lado esté bien derecho para facilitar el giro del disco más adelante. Una vez alineado, pon cinta en los bordes de la lata para fijar el alambre temporalmente. Esto evitará que se deslice y nos dará mucha más estabilidad. Ahora haremos la biela. Con la ayuda de un alambre más delgado y cinta doble cara construiremos la parte que se encargará de empujar el globo. Sigue estas instrucciones para realizarlo, es muy sencillo. Ahora tomaremos un trozo de popote de 2 centímetros y lo insertaremos en el orificio que realizamos en la lata. Para sellarlo, utilizaremos la mezcla de cola loca y bicarbonato. Este paso es fundamental para evitar que, al añadir agua más adelante, ésta se filtre hacia el mecanismo del pistón. Para hacer la base con la lata de verduras, seguirás los siguientes pasos. Colocarás papel aluminio en la parte superior de la lata alrededor del corte que acabamos de realizar. Aquí podemos utilizar una vela o hacer un mechero, con los siguientes pasos. Este irá dentro de la lata que acabamos de cortar. Por mientras, pon hielos a congelar. Esta es parte fundamental para el funcionamiento de nuestro motor. Ahora juntaremos todo para hacer nuestro motor de la siguiente manera. No vamos a pegar las latas de forma permanente, ya que necesitaremos acceso al pistón para revisarlo. En su lugar usaremos cinta en la unión. Esto servirá como un sello para que no se escape el aire, pero nos permitirá también separar las piezas cuando sea necesario. Recuerda que tiene que ir colocado el pistón dentro de la lata inferior, haciendo que el alambre salga. Este a su vez lo juntaremos con otro alambre, el cual estará amarrado en el cigüeñal de la siguiente manera. Ahora usaremos nuestro globo. Recuerda que tiene que ser del número 14. Este lo colocaremos en el tubo de PVC y justo en el centro pegaremos la biela que hicimos antes y luego la engancharemos al cigüeñal de alambre. Ahora que ya tenemos listo nuestro motor, haremos que funcione.
Para esto primero encenderemos nuestro mechero y lo colocaremos dentro de la lata. Coloca hielo en la parte superior. Esto es fundamental para crear un choque térmico entre el calor del mechero y el frío del hielo, lo que generará la presión necesaria para el movimiento. Y listo, solo espera unos momentos para que alcance la temperatura necesaria. En cuanto haya suficiente calor, el motor comenzará a funcionar. Felicidades por terminar tu motor.